estudios de imágenes que nos corroboran nuestra sospecha, podemos nosotros realizar nuestra exploración o proponer nuestra conducta. De igual forma en pacientes con comorbilidades múltiples. Es por eso que el texto nos muestra de nuestros 3 estudios más importantes, como la tomografía, la ecografía o ultrasonografía, nuestra resonancia magnética, cuáles van a ser nuestra sensibilidad y nuestra especificidad. Y entonces, esto se ha ido modificando. En ediciones anteriores tenemos otras tasas. En lo que nos presenta el texto en nuestra edición se basa en estudios, o sea, revisa otros estudios de grandes poblaciones en los cuales determina que nuestra tomografía tiene una sensibilidad del 0,96% y una especificidad del 96%, contra una ultrasonografía que es buena, ¿no? No es mala, pero no llega al 96%. Estamos hablando de 85%, 90% de especificidad. Y una resonancia magnética que, por muy resonancia magnética que sea, tampoco logra superar a nuestra tomografía contrastada. Estamos hablando que la resonancia alcanza una sensibilidad del 95% y una especificidad del 92%. Pero vamos a ver que si bien la resonancia es decente o supera la ecografía, no la reemplaza. Y eso vamos a ver por qué. Respecto a nuestra tomografía computarizada, lo que nosotros vamos a buscar o lo que nosotros tendríamos que encontrar en un caso de apendicitis es una luz agrandada, un engrosamiento de la doble pared, estamos hablando mayor a 6 milímetros del grosor de la pared apendicular, un engrosamiento de una sola pared alrededor de 2 milímetros, alteraciones a nivel de la grasa circundante al apéndice, o hebras de grasa peripendicular, o estriaciones que mencionan como datos de inflamación circundante, o incluso en algunos casos se puede encontrar, como se puede ver aquí, el cálculo apendicular. Se puede encontrar al fecalito en la luz apendicular, y con eso, con los otros datos, ya estamos nosotros pensando en apendicitis. ¿Cuáles serían las desventajas de la tomografía? Pues que, como todo estudio tomográfico, estamos exponiendo a nuestro paciente a una radiación ionizante. De igual forma, el uso de contraste intravenoso se debería evitar en pacientes que tienen alergia a contraste o que tienen una baja tasa de filtración glomerular. Estamos hablando menos de 30 milímetros de mercurio, perdón, menos de 30 milímetros por minuto para pacientes que tengan una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Entonces, en resumen, si bien es muy buena la tomografía, vamos a tener pacientes a los cuales no conviene hacerles tomografía computarizada con contraste. En cambio, las ventajas van a ser que varios metaanálisis sugieren que la tomografía es más sensible y específica que la ecografía para el diagnóstico de apéndice, ¿no? Lo que acabamos de ver acá. Pero recordamos, si nosotros leemos el texto, específicamente dice, tiene que ser una tomografía que está apoyada o reforzada con contraste. ¿No? Tiene que ser una tomografía que se encuentra mejorada con contraste. Ese es el término que utiliza el texto. Y esa es nuestra respuesta a esta pregunta. Veamos, habíamos mencionado que la ecografía no es mala, tiene buenas tasas de sensibilidad y especificidad. ¿Qué es lo que se logra caracterizar en la ecografía? Pues nosotros, como manejamos el transductor, podemos ver lo que se llama la compresibilidad, se podría decir, de las estructuras. O sea, nosotros podemos ver cuando un tejido no se comprime fácilmente. Puede ser porque se encuentra inflamado. Eso es algo que se puede evaluar con nuestra ecografía en fosa ilíaca derecha. Existe una compresión graduada que identifica el diámetro anteroposterior, ¿no? Puede ser poco compresible, describen a veces los ecografistas. Y nos permite ver justamente esa valoración de los diámetros. Si aumentan los diámetros, estamos viendo un diámetro superior a 6 milímetros, ya nos está sugiriendo una inflamación del apéndice o un aumento de los diámetros del apéndice. Dolor a esta compresión. En algunos casos se puede encontrar el fecalito, el cálculo, en la luz. Recordamos todos los cálculos. Generalmente esta sombra acústica posterior en nuestra ecografía. También el aumento de la ecogenicidad de la grasa circundante y también algo que es muy sensible en la ecografía es la presencia del líquido libre, del líquido periapendicular.
¿Cuáles serían las desventajas de la ultrasonografía? Pues que depende mucho del personal que observa, que realiza y que interpreta la ecografía. Como estamos hablando de un estudio que se realiza a través del abdomen, a través de la pared abdominal, en pacientes obesos puede dificultarse la visualización. Y de igual forma, como tenemos nosotros que comprimir la pared con nuestro transductor, puede ser muy doloroso en algunos pacientes que tienen, por tanto, dificultar la realización y también la visualización de estructuras para hacer nuestro informe de ecografía. Estas serían las desventajas. Las ventajas, creo que tienen ventajas muy importantes. Primero, que es un estudio fácil y mucho más sencillo que realizar una tomografía en la parte técnica y obviamente es menos costoso, es mucho menos costoso. Y también no expone al paciente a radiación ionizante. Respecto a nuestra resonancia magnética, ¿qué lo vamos a lograr observar? Pues casi lo mismo que se ve en una tomografía, sí, tal vez con mejor resolución. Pero ¿cuáles son las desventajas y por qué nosotros no recomendamos una resonancia magnética para apendicitis en general? Pues porque es una prueba costosa, es una prueba muy costosa y que también dan experiencia para realizarlo, desde experiencia de personal respecto a la parte técnica, como también para interpretarlo. Pero ¿cuáles serían las ventajas y por qué no descartamos la resonancia magnética por estas desventajas? Pues porque representa una alternativa a nuestra tomografía en pacientes pediátricos, en mujeres embarazadas, a los cuales no deberíamos exponerlos a radiación ionizante. Y justamente esta imagen del texto nos muestra, perdón, es una imagen del texto, pero sí es una imagen en la cual nosotros podemos ver que se realiza esta resonancia magnética en una mujer embarazada. Y aquí tenemos la cabecita del producto de la fecundación, imagino que puede ser un feto. Y lastimosamente tenemos datos o aumento de los diámetros del apéndice. Entonces, la gran ventaja de es que es nuestra alternativa en pacientes a los cuales no podemos someterlos a radiación ionizante. Estamos hablando de pediátricos y mujeres embarazadas. Muy bien, ya hemos visto todo el tipo de información que nosotros podemos recolectar de nuestro paciente para nuestra pesquisa o nuestra investigación sobre si el paciente tiene o no apendicitis. Parece bastante sencillo. Sin embargo, el texto nos muestra el diagnóstico diferencial que, si se dan cuenta, abarca muchas enfermedades. Un paciente que puede presentar ya sea una ecografía con líquido libre, con aumento del apéndice, con leucocitosis, con proteínas reactiva, con dolor en cuadrante inferior derecho, pues no siempre puede llegar a ser apendicitis, sino que nosotros tenemos que hacer investigación profunda para descartar, por ejemplo, adenitis mesentérica aguda, una diverticulitis secal, una diverticulitis de Mecke, una ileitis aguda, una enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria pélvica, una torsión de quisto ovárico o de folículo de Graf, hasta una gastroenteritis aguda. Entonces, toda la información que nosotros tengamos nos tiene que ayudar a validar o descartar esos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de una infección viral, pues estar frente a una adenitis mesentérica o una gastroenteritis. En nuestro examen cervical, además, existe dolor, tal vez estamos frente a una enfermedad pélvica inflamatoria. Si nosotros realizamos una evaluación de la historia menstrual, o sea, incluso nuestros antecedentes ginecológicos o ginecobstétricos de nuestro paciente, está descrito el Bitterschmerz como el dolor a mediados del ciclo menstrual, que se puede encontrar en fosiliaca derecha, un dolor en el membrana inferior, pero que este dolor no se asocia a fiebre ni a leucocitosis, o también el embarazo ectópico. Entonces son datos que nosotros tenemos que buscar o que pueden ser útiles para nosotros para realizar nuestro diagnóstico diferencial. Muy bien, eso es respecto al diagnóstico. Una vez que hemos llegado al diagnóstico y decimos, sí, efectivamente es una apendicitis, pues vemos cuál va a ser el manejo que vamos a hacer. Y ya nos adelantaba en su punto clave el texto. Nos dice, la apendicitis la podemos dividir en no complicada y complicada porque parecen enfermedades diferentes. Y pues también se recibirán
entonces un manejo diferente. En ese sentido, pues vemos la apendicitis no complicada. El enfoque preferido es la apendicectomía, pero no es el único. ¿Por qué? Porque el texto también nos menciona lo que viene a ser el tratamiento no quirúrgico. Y eso para nosotros como que un poquito nos saca de nuestras, no de nuestras casillas, pero sí nosotros recordamos que tenemos cierto paradigma, ¿no? O sea, en general, si nosotros vemos a un paciente con apendicitis, pues nosotros les recomendamos cirugía, ¿no? Y si un cirujano ve a una paciente con potencialmente datos de apendicitis, pues les recomienda cirugía y lo opera. Pero veamos lo que nos dice el texto. El texto nos dice, no siempre cirugía. Sí es lo más preferido, lo más normal. Pero también existe el tratamiento no quirúrgico. Veamos. Cuando habla del tratamiento no quirúrgico, está hablando del uso de antibióticos por vía endovenosa que se asocian a un ciclo de una fluoroquinolona con metronidazol o amoxicilina con ácido clavulámico por vía oral, ¿no? Tanto endovenosos como vía oral, siendo que no todos, pero sí más de un cuarto de los pacientes, o sea, 26%, requirió una apendicectomía dentro del año posterior. Esto con una tasa de eventos adversos superior, o sea, el riesgo relativo es 3 veces mayor, 3.18. Una tasa de eventos adversos superior, el riesgo relativo de eventos adversos es mayor. Y estos pacientes presentaron con mayor frecuencia apendicitis complicada, con un riesgo relativo 2.5, o sea, 2 veces más que los otros pacientes. El manejo conservador entonces no es el estándar, pero se ofrecería a aquellos pacientes que tienen fobia a la cirugía. Sí, está descrito, ¿no? Hay pacientes que tienen terror, pacientes que no desean operarse por varios factores, no siempre solo por el miedo, son otros factores culturales y demás. Entonces, no son candidatos de cirugía en ese sentido. Si no se van a hacer operar, pues el texto es flexible, ¿no? Les ofrece ese manejo conservador. Pero aquí nos dice, y es importante y por eso también está en mayúsculas, los costos sociales e implicaciones a corto plazo no se han valorado completamente. Estamos viendo de que hay pacientes a los cuales ya rechazan cirugía o no quieren someterse a un procedimiento quirúrgico, les damos este tratamiento en antibiótico endovenoso por vía oral y demás, pero de igual forma hay un buen porcentaje, estamos hablando de un cuarto de los pacientes que han recibido este no quirúrgico, que igual terminan en cirugía dentro del primer año. Pero incluso los eventos adversos son más riesgosos, o sea, hay mayor riesgo de eventos adversos. Y de igual forma, las presentaciones son más complejas en la mayor cantidad de los pacientes. Entonces, es algo que existe, pero no es el estándar, no es algo que se recomienda, lo utilizan como para casos específicos. ¿Por qué? Es nomás un costo social, tiene implicaciones a corto plazo. No están descritas completamente, ¿no? Pero se ha descrito eso. Respecto a la cirugía, si nosotros vamos a optar por la conducta quirúrgica, nos menciona cuál será el momento de la cirugía. Pues en general se lo considera una cirugía de emergencia. Estamos hablando de que se diagnostica y en menos de... perdón, aquí los términos son importantes. Si hablamos de urgente, lo recomendado, en menos de 12 horas podemos operar. Como cirugía de emergencia podemos darnos tal vez un poco más de tiempo. Como emergencia, muy pocas veces ingresamos en menos de una hora o menos de una hora. Eso sería una cirugía de emergencia, ¿no? Tenemos un paciente que está al borde de la muerte, por ejemplo, por un trauma abdominal, y tenemos que entrar en menos de una hora o menos de 2 horas, ya tenemos que estar operando porque puede desangrarse. En cambio, la apendicitis, considerarla muy de emergencia, puede ser. Generalmente se diagnostica y sí, en 1 o 2 horas en lo posible se puede hacer. Pero lo recomendado es que se considere como una cirugía urgente. O sea, tenemos hasta 12 horas para poder resolverlo. Especialmente en aquellos pacientes con cuadros menores a 48 horas, en los cuales no tengamos datos de apendicitis perforada. Entonces, pacientes con estadios muy iniciales, puede que no los operemos a las 3 de la mañana de urgencia, pero en este caso de emergencia, pero sí podemos operarles 8 de la mañana o 7 de la mañana. No estamos superando esas 12 horas.
digamos, como cirugía urgente en menos de 12 horas, se puede tratar. En menos de 2 horas, como cirugía de emergencia, se podría hacer. Sí, hay las posibilidades, sí. Pero generalmente para cuadros que son tal vez un poco más evolucionados, en los cuales tengamos cierta inestabilidad del paciente. Aunque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo importante antes de la cirugía? ¿No? Que tenemos que hacer la administración de los antibióticos ya desde el momento que el paciente se interna. Si bien vamos a operar, no sé, en 4 horas o en 6 horas, pero ya el paciente tiene que tener un tratamiento antibiótico. Respecto al abordaje de la cirugía, pues menciona, no porque nos encontremos en la época de la laparoscopía o de la cirugía laparoscópica o la mínima invasión, es que va a ser el gold estándar como tal, sino que el texto es bastante conciliador. Nos dice, existe una equivalencia relativa entre la técnica abierta y la técnica laparoscópica. Veamos. Los costos similares por compensación entre estadía e instrumental laparoscópico es lo que hacen, lo que viene a ser nuestro equilibrio. O sea, los pacientes que se someten a cirugía laparoscópica tienen ciertas ventajas. Su estadía es más corta, menos gasto para la institución, retorno más rápido al trabajo, de igual forma, menos costo para los seguros, tasas más bajas de infección de herida, una ventaja para el paciente y para su médico, especialmente en pacientes obesos en los cuales por el panículo adiposo en cirugías abiertas tiene mayor riesgo de que sus heridas se infecten. En cambio, la apendicectomía abierta, ¿qué ventajas tendría sobre la laparoscópica? Pues dependiendo la pericia, la práctica o lo que nosotros llamamos curva de aprendizaje en los cirujanos respecto a la cirugía laparoscópica, muchas veces una apendicectomía abierta es prácticamente de rutina, es tal vez el primer procedimiento que nosotros, o el primer procedimiento mayor que los cirujanos aprenden. Entonces, lo hacemos con mucha pericia. Cirugía abierta de apéndice, en estadios iniciales especialmente, perdón, podemos hacerlo con tiempos quirúrgicos cortos, eso sí. Y algunas veces en la laparoscopía se tarda el doble, si no es el triple, dependiendo muchas veces tanto del equipo, del cirujano, etc. Entonces, lo que nosotros podemos ahorrarnos en una estadía más corta del paciente, lo terminamos invirtiendo en el instrumental laparoscópico, que es más costoso que de cirugía abierta, y también en el tiempo, aquí por ejemplo, quirúrgico, ¿no? Los medicamentos que ingresan durante la anestesia y demás. Y de igual forma, se ha descrito que la apendicectomía abierta tiene una tasa menor de infecciones intraabdominales que la apendicectomía laparoscópica. En ese sentido, se ha descrito que la apendicectomía laparoscópica muchas veces puede tener como complicación los abscesos residuales o abscesos intraabdominales. En cambio, en la apendicectomía abierta, esas tasas son mucho más bajas. Entonces, veríamos que si tiene una ventaja por un lado, esta se puede compensar por el otro lado con la apendicectomía abierta. Y es por eso que el texto menciona, ¿no? Existe una equivalencia relativa entre la técnica abierta y la laparoscópica, por tanto, no puedes recomendar una técnica como la mejor. Dependerá de muchos factores, especialmente la disponibilidad de donde un paciente se encuentra, como también la práctica, la pericia, lo que nosotros llamamos la elección del cirujano para su técnica o para su cirugía. El punto clave número 4 que nos presenta el texto nos dice, la apendicitis perforada se puede manejar o no de forma quirúrgica y la cirugía inmediata es necesaria en pacientes que parecen sépticos, pero esto generalmente se asocia con mayores complicaciones como abscesos, fístulas enterocutáneas debido a adherencias densas y también a la inflamación. Entonces, la apendicitis complicada, es mencionado, estamos hablando de apendicitis perforada, la apendicitis gangrenosa, apendicitis con absceso o con formación de plastrón. 20% de los casos evolucionan en menos de 24 horas a una apendicitis complicada. A menudo están gravemente enfermos, se encuentran deshidratados y requieren reanimación con líquidos. Son pacientes que tienen abscesos en cuadrante inferior derecho, abscesos retroperitoneales, abscesos del psoas, abscesos hepáticos, fístulas o incluso pileflebitis, ¿no? Como inflamación de la vena porta por translocación de émbolos sépticos. El tratamiento suele ser entonces por etapas. Ya no menciona que nosotros llega paciente y directo quirófano. Nos dice, primero reanimamos, estabilizamos a nuestro paciente e iniciamos el tratamiento antibiótico endovenoso.
Si la perforación es prolongada, podemos irnos a un drenaje percutáneo guiado por imagen para drenar la pus. Esto con un 79% de éxito. Y recién una intervención quirúrgica en el paciente con fracaso del manejo conservador o que tenga una perforación intraperitoneal libre. Si nosotros tenemos un absceso, una peritonitis localizada, menciona el texto, 79% para un drenaje percutáneo y se difiere la cirugía. Pero si tenemos un paciente con peritonitis generalizada, no vamos a poder drenarlo vía percutánea. La opción es la intervención quirúrgica. Veamos, respecto a la apendicectomía de intervalo, el 80% de los pacientes resuelven sus síntomas con el drenaje de la pus y antibióticos. Y la apendicectomía se realiza en un segundo tiempo, segunda etapa, después de unas 6 a 8 semanas. Esta técnica tiene, o sea, esta metodología de primero tratar, estabilizar, drenar y después operar después de 6 a 8 semanas, a favor, menciona de que la apendicitis recurrente nos ayuda también a ver el tema de neoplasias apendiculares. Menciona que sí, o sea, no solamente no operar al paciente, sino el hecho de operarlo después de 6 a 8 semanas es importante. ¿Por qué? Porque el paciente va a volver con apendicitis. En un 7 a 8% vuelven con apendicitis y hay que resolverlo en cirugía. Y también, al momento de hacer nuestra apendicectomía, nosotros recordamos que siempre por protocolo enviamos nuestra pieza a patología. Y se ha descrito que entramos por apendicitis, puede haber incluso pus, ustedes, todo lo que ustedes quieran, y es una neoplasia de apéndice. Benigna en un 0,7% de los casos y malignas hasta en 1,3%. Y sí, sucede. Entonces, los que están a favor de operar después de 6 a 8 semanas de haber enfriado el cuadro, por decirlo de una forma muy coloquial, es porque el paciente va a seguir con apendicitis o apendicitis recurrente y porque también nos permite hacer un diagnóstico de neoplasias apendiculares. En cambio, los que no quieren operar, los que no están en contra de realizar una cirugía después, son los que reconocen que existe una alta incidencia de complicaciones. Hasta un 91% de los pacientes presentan complicaciones hasta 34 meses después de haber el drenaje y tratamiento antibiótico. Entonces, es por eso que algunos dicen, no, prefiero que se quede ahí, no tocarlo, si el paciente está tranquilo, no operar. ¿Por qué? Porque es exponerlo a complicaciones. Respecto a la intervención quirúrgica, veamos, la preparación preoperatoria en una apendicitis no perforada va a ser diferente a una perforada. Para la no perforada o la no complicada, se lleva al paciente a quirófano en un periodo corto de tiempo. El uso de una sonda Foley es opcional. Los antibióticos preparatorios se pueden iniciar al menos 30 o 60 minutos antes de realizar nuestra incisión. Estamos hablando de utilizar cefoxitina, ampicilina con sulbactam, cefazolina, que es lo que más usamos nosotros generalmente. Podemos asociarlo a metronidazol ya. Y en caso de alergias a estos antibióticos, pues se puede utilizar opciones como clindamicina, musculofenoquinolona, gentamicina o incluso astronam. Los antibióticos postoperatorios generalmente mencionan no son necesarios. Y eso lo vamos a ver adelante también. En cambio, en la apendicitis perforada, los antibióticos preparatorios deben cubrir bacterias gram negativas como anaerobios. Estamos hablando de que puede utilizar piperacilina con tazobactam o cefalosporina más un metronidazol. Aquí era opcional el metronidazol, aquí hay que cubrir gram-positivos, gram-negativos. Incluso hacíamos énfasis en gram-positivos, aquí gram-negativos y anaerobios. La duración del tratamiento postoperatorio suele ser aproximadamente de 4 días tras el control. O sea, nosotros tenemos a este paciente, lo operamos, era una apendicitis complicada, perforada y demás. Iniciamos tratamiento antibiótico y puede que a los 3 días veamos que ya no hay fiebre, ya no hay signos de irritación peritoneal, ya vemos que también sus laboratorios están normales, ya no hay leucocitosis, la proteína C reactiva disminuye y demás. Después de tener esos datos de que la fuente de infección se ha controlado, le aumentamos 4 días más de tratamiento, más o menos, eso se refiere. Si bien ya hemos visto que se ha superado, se ha controlado la fuente de infección, le mantenemos 4 días de tratamiento.
cuando nosotros ampliamos este tratamiento antibiótico.